En esta diapositiva nos están mostrando los orígenes del acetil-CoA y los destinos del acetil-CoA. Entonces, el exceso de carbohidratos termina en la oxidación de la glucosa, la cual produce piruvato, que por acción de la piruvato deshidrogenasa, que es básicamente una reacción irreversible, por eso es que el piruvato se puede convertir en acetil-CoA, es decir, la glucosa se puede convertir en acetil-CoA, pero la acetil-CoA no se puede convertir en glucosa. Entonces, el exceso de carbohidratos puede llevar a la producción excesiva de acetil-CoA. La oxidación de los ácidos grasos que se activan, que se convierten en carnitina, que son transportados a la mitocondria, y en la mitocondria se presenta la beta oxidación. La beta oxidación también produce acetil-CoA. Los aminoácidos cetogénicos entonces también producen acetil-CoA. Una vez se produce el acetil-CoA, entonces la acetil-CoA puede a través de la cetogénesis convertirse en cuerpos cetónicos: aceto, acetato, acetona, beta hidroxibutirato. O la acetil-CoA puede condensarse con el oxaloacetato, convertirse en citrato, salir de la mitocondria al citosol, y en el citosol volverse a convertir en acetil-CoA y utilizarse para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, en esta parte de la diapositiva nos están mostrando la conversión del acetil-CoA en cuerpos cetónicos. Ahora, el acetato también puede ser producido, entra a la célula, se transporta a la mitocondria, entra libremente a la mitocondria, y en la mitocondria hay una acetil-CoA sintetasa que nos convierte el acetato, nos lo condensa con la coenzima A para producir acetil-CoA. Entonces, una vez se produce la acetil-CoA, entonces puede producir cuerpos cetónicos, que también se conoce como cetogénesis. Se dice en el libro que es un proceso básicamente que se da en el hígado, en la mitocondria de las células hepáticas, que se da en el ayuno o en la inanición, que cuando los carbohidratos son bajos, por lo tanto el oxaloacetato disminuye, entonces no se puede oxidar. También entonces, como hay ayuno e inanición y bajo carbohidrato, entonces se presenta beta oxidación, se produce acetil-CoA. Esa acetil-CoA no es oxidada en el ciclo de Krebs porque la citrato sintasa no lo permite. Entonces la acetil-CoA se incrementa y se utiliza para la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces, aquí tenemos la acetil-CoA que por acción de la beta-cetotiolasa se nos convierte en aceto-acetil-CoA. Este aceto-acetil-CoA, por acción de la hidroximetilglutaryl-CoA sintetasa, se condensa con otra molécula de acetil-CoA, se libera coenzima A y se produce el 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA, hidroximetilglutaryl-CoA. Una vez se produce el hidroximetilglutaryl-CoA, entonces una hidroximetilglutaryl-CoA liasa hace que se libere un grupo de acetilcoenzima A y queda acetoacetato. El acetoacetato, por acción de la beta hidroxibutirato deshidrogenasa, se termina convirtiendo en otro cuerpo cetónico, que es el beta hidroxibutirato, y el acetoacetato también, por una descarboxilación espontánea, termina convirtiéndose en acetona. Entonces, estos tres, acetoacetato, acetona y beta hidroxibutirato, son los que se conocen con el nombre de cuerpos cetónicos, aunque en el libro señalan que la única acetona es la acetona. Los otros no tienen grupo carbonilo. Entonces, una vez se producen los cuerpos cetónicos en el hígado se encarga de exportarlos para que otros tejidos lo utilicen como combustible en condiciones metabólicas de ayuno o de inanición. Entonces,
esos cuerpos cetónicos beta hidroxibutirato y acetoacetato llegan a otras células. Entonces, por ejemplo, el beta hidroxibutirato, por acción de la beta hidroxibutirato deshidrogenasa, se nos convierte nuevamente en acetoacetato, perdón. El acetoacetato, por acción de la beta cetoacil CoA transferasa, entonces se nos convierte en acetoacetil CoA, el cual por una reacción catalizada por la tiolasa se nos convierte en 2 moléculas de acetil-CoA. Una vez se producen estas moléculas de acetil-CoA, esos tejidos, por ejemplo las neuronas, por ejemplo el músculo cardíaco, el músculo esquelético, utilizan la acetil-CoA para oxidarla en el ciclo de Krebs y producir energía en condiciones donde hay bajo aporte de glucosa, en condiciones de ayuno y en condiciones de inanición. Entonces, esto con relación al catabolismo de los ácidos grasos. Pero el exceso de consumo de carbohidratos lleva a un exceso de consumo de acetil-CoA, exceso de consumo de acetil-CoA que se convierte en un exceso de citrato que se exporta al citosol, y en el citosol el citrato se vuelve a convertir en acetil-CoA, y ese acetil-CoA se convierte en ácidos grasos que después se unen con el glicerol para formar triglicéridos y ser almacenados en exceso en el tejido adiposo. Entonces, el primer paso, el paso de compromiso, dicen ahí, en la síntesis de los ácidos grasos es la reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa o ACC, en la cual una acetil-CoA con ATP, que es el que la hidrólisis del ATP es el que proporciona la energía para que la reacción se dé, se une a un CO2 o a un bicarbonato y produce malonil-CoA, un ácido de 2 carbonos como el acetato se convierte en malonato, que es un ácido de 3 carbonos, malonil-CoA. ADP, hidrólisis del ATP en ADP más fosfato y produce un hidrógeno. Entonces, en el libro nos cuentan que hicieron unos experimentos en los años 40, 1940, en los cuales, así como habían demostrado que los ácidos grasos se oxidaban produciendo moléculas de 2 en 2 carbonos, moléculas de acetil-CoA, entonces que la síntesis de ácidos grasos también podría hacerse de la misma manera. Entonces lo que hicieron fue marcar acetato con 2 isótopos, carbono 13 y un isótopo del hidrógeno, el deuterio. Entonces marcaron carbonos del acetato con carbono 13 y marcaron los hidrógenos del acetato con deuterio. Se los dieron a animales y lo que encontraron después que los carbonos y los hidrógenos de los ácidos grasos tenían los isótopos. Entonces el acetato había sido un precursor de los ácidos grasos. Entonces el palmitato después encontró que tenía los carbonos con carbono 13 y los hidrógenos con deuterio. Aquí nos están mostrando en un poquito más de detalle la reacción catalizada por la carboxilasa. Entonces nos dicen, hay una en procariotas está formado por 3 subunidades, una subunidad, 2 subunidades catalíticas, una que tiene actividad biotina carboxilasa, otra subunidad catalítica que tiene subunidad transcarboxilasa y una subunidad que tiene un brazo que traslada el CO2 desde un sitio catalítico al otro para que se den las 2 reacciones. Entonces la enzima, que es una enzima que tiene la subunidad del brazo, tiene una lisina, el grupo epsilon amino de la lisina está unido con la biotina. Entonces la enzima unida a la biotina entonces reacciona con ATP, con el bicarbonato o con el CO2 y se produce se pega el CO2, el grupo carboxilo, a la enzima, a la biotina, y se hidroliza el ATP en ADP más fosfato. Después ese intermediario, enzima unida a la carboxibiotina, entonces es trasladado al otro sitio catalítico, al sitio transcarboxilasa, donde reacciona con la acetil-CoA y este grupo de un carbono se transfiere a la acetil-CoA para producir malonil-CoA y liberar la enzima
con su biotina unida a su lisina. Entonces aquí está el intermediario donde está la enzima con su lisina unida a la biotina y al nitrógeno al cual se une el CO2. En esta parte de la diapositiva finalmente nos están mostrando las similaridades que hay entre la beta oxidación y la síntesis de ácidos grasos. Entonces en la beta oxidación recordemos que había un paso que era una oxidación, una deshidrogenación, que el FAD se convertía en FADH2. En el último paso de la síntesis de ácidos grasos entonces no hay una oxidación, sino lo que hay es una reducción. Quien aporta los electrones es el NADPH para convertirse en NADP. En la beta oxidación había una reacción de hidratación, entraba una molécula de agua. En la tercer paso de la síntesis de ácidos grasos lo que hay es una deshidratación, sale una molécula de agua. En el tercer paso de la beta oxidación había una oxidación, una deshidrogenación. Quien recibía los electrones era el NAD para convertirse en NADH. En el segundo paso de la síntesis de ácidos grasos no hay una oxidación, sino que hay una reducción. Quien aporta los electrones nuevamente es el NADPH y se convierte en NADP. Y finalmente entonces la cuarta reacción era un clivaje tiolítico, que era el inverso de la condensación de Claisen, entonces en el cual se liberaba la acetil-CoA y quedaba un ácido graso con 2 carbonos menos. En el primer paso, en la síntesis de ácidos grasos, no es una ruptura, sino es una condensación de 2 átomos, 2 carbonos del malonil-CoA, que eran 3, sale uno como CO2 y los otros 2 se pegan al ácido graso que se está sintetizando para adicionar 2 carbonos más, entonces a ese ácido graso que se está sintetizando. Entonces ahí lo que hay es una condensación que se llama condensación de Claisen, porque el doctor Claisen fue quien describió esa reacción. Entonces aquí nos están diciendo que hay 3 características: que hay un compuesto activado que es el malonil-CoA en la síntesis de ácidos grasos, que el cargador del ácido graso que se está sintetizando entonces es una proteína cargadora de grupos acilo. Aquí el cargador era la coenzima A, que no se los equivalentes que se requieren aquí en la síntesis de ácidos grasos son derivados del NADPH, aquí eran NAD y FAD,